Les presento a continuación al canciller de Nicaragua, Denis Moncada. Nos acompaña desde Nicaragua. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Tomada la decisión, ¿qué implicancias tendrá esto en la vida del país? Bien, la implicancia principal es que Nicaragua hace y ejercita de los derechos de soberanía, de defensa de la independencia y de la autodeterminación y de la dignidad nacional. Hemos tomado una decisión de denunciar la Carta de la OEA y desvincularnos de ese organismo de acuerdo con el artículo que regula el procedimiento para continuar materializando precisamente la denuncia y el retiro y el ponerle fin a una relación que ha sido una relación inamistosa, agresiva, ofensiva e indignante para Nicaragua. ¿Por qué dicen desde los espacios políticos del país, canciller, que esta organización se ha convertido en constructora de injerencia y desacuerdos en perjuicio de los pueblos de nuestra América? Porque la verdad es que esa ha sido la práctica y es la realidad. La OEA continúa siendo el instrumento creado por los Estados Unidos para proyectar su política injerencista, hegemónica, de intervención, de amenazas, de agresión contra los países de América Latina y el Caribe. Esa ha sido una realidad y eso continúa siendo, aprovechando la subordinación de algunos gobiernos de América Latina y el Caribe que no responden a los intereses de sus respectivos pueblos. Específicamente, ¿a qué gobiernos de Latinoamérica y del Caribe se está refiriendo, canciller? Bien, creo que es ampliamente conocido los gobiernos de derecha que pululan en América Latina en este momento y que los pueblos precisamente están haciendo esfuerzos máximos en los procesos electorales para precisamente cambiar la situación y elegir gobiernos auténticamente democráticos que respondan a los intereses de los pueblos de nuestros países. Aquí hay un punto que es importante de poner en claro. Estamos hablando de que denuncian a una OEA como instrumento de dominación estadounidense, así como lo calificaba el comandante Fidel Castro, como el Ministerio de Colonias. Entonces le pregunto por qué Nicaragua elige ponerse de este otro lado de la historia. Bien, nosotros hemos sido consecuentes realmente con una historia también de lucha por la soberanía nacional, por la defensa de la dignidad de nuestro país, por la defensa de los países agredidos también por los Estados Unidos y otras potencias colonialistas. Es decir, Nicaragua, al frente del gobierno del presidente Ortega, la compañía Rosario, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, hemos mantenido una posición de lucha, de defensa y precisamente de fortalecimiento de las posiciones antiimperialistas y antiagresivas, anticolonialistas de potencias como Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. Canciller, ¿han tenido contacto con gobiernos de la región para hacer conocer su postura, su punto de vista? Bien, nosotros desde temprano de la mañana enviamos la comunicación oficial al secretario general de la OEA y precisamente exigiendo que circule como corresponde, la obligación del secretario general, circular y dar a conocer a los estados, a los gobiernos de los miembros de la OEA en América Latina y el Caribe, la comunicación, la decisión irrevocable del gobierno de Nicaragua, el gobierno dirigido por el presidente Ortega, de iniciar el proceso de denuncia y darle continuidad a la comunicación a los estados y precisamente desvincularnos, desligarnos y que transcurra el tiempo de los 2 años como establece la Carta para materializar esa denuncia. Contemos, por favor, profundizando desde la voz oficial del gobierno de Nicaragua, de qué manera OEA intentó interferir en las decisiones que competen al pueblo de Nicaragua. Bien, el tiempo nos faltaría precisamente para hacer recuento de todas las acciones que la OEA en el transcurso del tiempo ha realizado.
Eso yo creo que lo podemos simplificar diciendo que si la OEA es un instrumento de los Estados Unidos, y los Estados Unidos precisamente imponen y hacen los esfuerzos máximos en el plano político, económico y muchas veces militar para imponer su hegemonismo, pues la OEA como instrumento marioneta de los Estados Unidos, pues sigue esa ruta cumpliendo con los designios y los mandatos de los Estados Unidos. Nicaragua realmente tenemos aproximadamente 150 años antes de que existiera la OEA, y cuando la OEA ha existido, pues ha continuado con esa política de intervención, de injerencia y de dominio a partir de la doctrina Monroe, que simple y sencillamente los Estados Unidos definieron como su estrategia para apropiarse, apoderarse y dominar a los países de América Latina y el Caribe. Ahora le repregunto también, escuchando la palabra instrumentos, ¿qué instrumentos deberían prevalecer como espacios de unión nuestroamericanos para hacer oír la voz de nuestros pueblos con soberanía y apelando siempre al respeto, a la dignidad y a la no injerencia en asuntos internos? Sí, tenemos que continuar fortaleciendo la unidad de los pueblos y de los gobiernos progresistas, de avanzada, revolucionarios de América Latina y el Caribe. Fortalecer esa unidad y esa integración. Es decir, fortalecer como se está haciendo y como lo venimos haciendo el ALBA-TCP, la CELAC, la ONU también, el movimiento de países no alineados, en fin, los organismos que de alguna manera avancen con los proyectos, los planteamientos, los intereses de los pueblos de nuestros países. Creo que tenemos trincheras para seguir fortaleciendo y realmente ya desvincularnos de la OEA totalmente, en el caso de Nicaragua, y esperamos que otros países, sobre todo que otros pueblos de América Latina y el Caribe, exijan a sus gobiernos también retirarse de la OEA como un instrumento que no es conveniente para los pueblos latinoamericanos y caribeños. Iba a preguntarle justamente si esperaba que otros pueblos, que otros gobiernos replicaran y tomaran la misma acción. Pues bien, los pueblos de América Latina y el Caribe van avanzando también y van despertando y van tomando conciencia de lo que es justo, de lo que es los intereses populares y de lo que es las maniobras y las acciones que afectan a sus propios derechos. En ese sentido, esperamos que realmente los pueblos también vayan exigiendo a sus gobiernos, inclusive a sus gobiernos de derecha o ultraconservadores, que realmente mantengan una posición en la OEA, por un lado, de respeto a los otros países y consecutivamente de ir separándose y avanzando de esa relación con un organismo que es nocivo para todos los países de América Latina y el Caribe. Lo que no está actualizado es el modelo, la lógica de la OEA o de Luis Almagro, canciller. Las dos cosas, porque la OEA es el instrumento que ya hemos venido diciendo fundamental para los Estados Unidos, y Almagro es un agente de los Estados Unidos para echar a andar precisamente esa actividad injerencista e intervencionista de la OEA. Simple y sencillamente una persona que realmente no diríamos que se va a volver inmencionable, digo, más bien no que se va a volver, sino que ya sería inmencionable. Hay una actualización que están pidiendo los pueblos del mundo respecto al tratamiento, a la información, a los hechos, a cómo se toman las decisiones en espacios como el de la OEA propiamente dicho. ¿Qué sugeriría usted sobre esto? Creo que el nuevo orden internacional sigue siendo una demanda también de los países, de los países de avanzada, de los gobiernos progresistas, de los gobiernos revolucionarios, y lo que tenemos que hacer es fortalecer precisamente esos organismos, fortalecer el respeto al derecho internacional, a la Carta de la ONU, a las normativas que regulan los organismos, respetando la soberanía, la independencia de los países, de los pueblos, de los gobiernos, respetando precisamente las normas de la convivencia pacífica para hacer posible caminar, avanzar con dignidad y con respeto a la soberanía de los estados
a la autodeterminación, a la independencia, a la libertad y respeto a los gobiernos de los diferentes países. Canciller, muchas gracias. Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias a usted. Bueno, hasta luego. ¿Sí? Gracias por la comunicación. Gracias a usted por atendernos. Canciller de Nicaragua, Denis Moncada, nos acompañó. Es Noticia Nicaragua y así le...